Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro Pasen y Lean. Estaba deseando que llegara este día, que llegara los miércoles, esos días en los que tenemos nuestro encuentro semanal y en los que además tenemos nuestra cita con el mundo de la literatura. Leer, tejer y destejer la manga del jersey de Penélope a lo largo de los días con un ovillo con el que juega el gato. En eso consiste en el fondo la literatura. Esa era una frase de Manuel Vicent. Con ella comenzamos. Hoy contamos con la presencia en nuestros estudios de la escritora tarraconense Coia Valls, que nos va a presentar su nuevo trabajo, su nueva novela que se llama La cocinera. Les voy a hacer un breve repaso de la sinopsis de esta maravillosa novela que no pueden perderse. Barcelona, 1771. La joven Constança Calvé, de 17 años, deja la lejana ciudad de Lima tras la muerte de su padre, un diplomático al servicio del virrey Manuel de Amat, para iniciar un largo periplo hasta Barcelona y reunirse con sus abuelos. Lleva paisajes, gustos, texturas, todo ello grabado en la memoria, y viaja con una única herencia, un cuaderno de recetas de quien fue su primer maestro en la corte peruana, un chef llamado Antoine Champel. En Barcelona, Constança sueña con convertirse en una gran cocinera, aunque su condición de mujer le cerrará muchas puertas. No obstante, las va a abrir, que tiene mucho coraje, tiene mucha pasión, a la vez que la ciudad está convulsionándose entre los grupos que llaman a la revolución y aquellos otros que frecuentan salones más refinados y exquisitos. Una esfera de poder donde se mueven personajes fascinantes, como el que fue considerado el primer gastrónomo de la época, el barón de Malda. Bueno, pues esa es la sinopsis de esta novela, La cocinera. Algo que me ha encantado de esta novela es que se relaciona con los sentidos. ¿Qué tal, Coia? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, ¿Estás encantada aquí? de estar contigo y Qué bien. permíteme que en primer lugar te felicite, te dé la enhorabuena por el éxito que está cosechando Tempus, ¿no? Gracias, gracias. Coia estuvo con nosotros en la feria pasada, en la Feria del Libro de Sevilla. Participó también en nuestra mesa de novela histórica, estuvo firmando libros. Yo también te felicito por el éxito de esta cocinera. Bueno, en realidad te felicito por toda la carrera que llevas de ventas, de éxitos. Y en esta ocasión hablamos de La cocinera porque es el último trabajo que está, como quien dice, recién salido del horno. No me digas que esto no te lo han dicho ya a veces. Sí, pero me encanta. Te lo habrán dicho muchas veces. Lo que decía, algo que me ha encantado de esta novela, Coia, es que se relaciona con los sentidos, porque yo siempre he pensado que en narrativa hay muchos escritores que se limitan a describir lo que se ve y lo que se oye y se olvidan del resto de los sentidos. Y yo creo que esa diferencia es la que separa a los grandes escritores de los escritores que luego no desarrollan tanto su literatura. Y verás, te voy a decir, concretamente hay novelas como El perfume que realmente se pueden oler y que yo creo que ese es su grandísimo éxito. En este caso tú hablas del gusto, el sentido del gusto, ¿te has centrado en él? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que la gran literatura es aquella que es capaz de emocionar y aquella en la que puedes participar mediante todos los sentidos, por lo tanto te atrae tanto que formas parte de la escena, ¿no? Y la vives, no la escuchas, no la lees, vives, tienes la oportunidad de estar ahí. Me preguntas si he desarrollado el sentido del gusto, y yo añadiría que para mí, y evidentemente para la novela tal y como la he pensado y como la he escrito, la cocina es un arte y es cultura, pero en su característica de arte participa de ella todos los sentidos. Y esta reflexión es muy interesante la que planteas, ¿no? Porque fíjate que el gusto es el primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de cocina, pero ¿cuántas veces no hemos dicho que comemos por la vista? ¿No? Lo importante que es la composición del plato en cuanto a su volumen, a las simetrías, a las texturas, a los colores que participan en ello, pero también es oído, y no solo por el chup chup ese de la olla cuando hierve, o el crec crec de cuando pones algo a freír, ¿no? Que te indica que el aceite está en su punto,
sino también por esa tradición oral que pasa de madres a hijas, a nietos, ¿no? Y que te dicen cómo cocinaban en su época y que después nos permite en la mesa decir, está muy bueno, pero no me sale igual que mi madre, ¿no? Sí, Entonces claro. es el tacto por la lengua, pero también el tacto que utilizamos al escoger los ingredientes, ¿no? Que cogemos las alcachofas y las apretamos y decimos esta no, ¿no? O cualquier otra verdura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es mágica la cocina también por eso, porque participan de ella todos los sentidos y por esto es un arte al más alto nivel. Me encanta escucharte hablar. Esto que estabas diciendo me parece muy interesante porque realmente la cultura de un país también está en su gastronomía. Yo creo que hay algo también de esto en la cocinera, esa reivindicación de la cultura a través de la alimentación, ¿no? De cómo nos alimentamos, con qué nos alimentamos, tiene mucho que ver con la cultura de un país. Muchísimo. Yo antes me he olvidado del olfato y no me lo quiero olvidar, porque fíjate que el olfato es el sentido más primario de todos, ¿no? Al que no podemos poner ningún tipo de filtro. Tú entras en un sitio y dices, huele igual que la cómoda de mi abuela, ¿no? Sí. O pasas por la calle y hueles un perfume y te giras porque te lleva a la emoción directa de un encuentro de alguien que fue importante o no en tu vida, ¿no? O alguien al que sientes aversión. Y en la cocina también se da esto. Y toda la parte esta de cultura yo creo que es muy importante porque la cocina también es nuestro paisaje. Y Sí. fijémonos en las distintas cocinas que integran toda la península, ¿no? Casi las podríamos pintar por los colores del paisaje que contiene y que lo caracteriza. Y eso es muy, muy, muy interesante. Y la cocina también es cultura, porque es estética, evidentemente, pero también es ética, ¿no? Que es lo que comentabas tú, los productos de proximidad, el cuidar la tierra, no malgastar los recursos y extenuarlos, ¿no? Y por ahí también es muy interesante el discurso de la cocina y tal y como se plantea en la novela, como los personajes van desarrollándola. Yo no he podido evitar que esta novela, que La cocinera, me recordase a Como agua para chocolate, ya que, bueno, también dentro de ella hay diferentes recetas. Yo no sé si a ti te habrá engordado este libro, porque me imagino que yo que te conozco y sé que te documentas muy bien para las obras, yo no sé si has estado probando recetas, no sé si alguna en especial ha llamado tu atención, no sé. He probado muchas porque después he querido elaborarlas en casa, ¿no? Y asesorada por grandes maestros como Carme Ruscalleda, por ejemplo. Una de las recetas que me encantó son los melocotones con carne picada y un poquito de canela y un poquito de zumo de limón, que en otros sitios la hacen con manzana y otros con pera, pero estos sabores distintos, esas texturas absolutamente diferentes que en el paladar tienen, bueno, es un placer. Yo pensaba que eran comidas antes de investigar y bueno, mejor que tú, ¿quién lo va a saber? Antes de ponerte en un proyecto así, todo lo que hay que rasgar en archivos, consultar y buscar. Yo pensaba que eran elementos de la neuf cuisine, ¿no? De algo de restaurantes pues como muy novedosos, que nos vienen del siglo XVIII. Del siglo XVIII, que fue cuando la cocina adoptó el tecnicolor, dice Carmen Ruscalleda, porque todos aquellos ingredientes y productos que nos venían del siglo XV de América, hasta que no los hicimos nuestros, pasó un tiempo, ¿no? Hasta que no los adoptamos. Pero fíjate que después de escribir la novela he seguido engordando. No te creo. Sí, porque una por la satisfacción de los lectores cuando se te acercan y sabes muy bien a qué me refiero. Y otro porque hay cantidad de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que se acercan y te comentan y quieren ser partícipes de sus hallazgos, de sus experiencias. Encontré el otro día en la presentación un abuelo que me vino llorando y me dijo, estoy emocionado. Bueno, de todo este recorrido que hace el trayecto vital de la Constanza, y quiero explicarte que yo sé con absoluta certeza si el arroz, la paella, está falta de sal o está dulce, capturando el humo
Ah, por el olor. Sí, pero capturando el humo. ¿Sabes aquello que cuando quieres acercarte un perfume, sabes que haces este gesto con la Sí, mano? con la mano para acercarte el Pues olor. ellos hacen lo mismo, pero con el humo de los guisados. Qué bueno. Sí, sí, he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, claro. Bueno, que sepas que por aquí los técnicos estabas hablando de la receta y estaban ahí diciendo, vaya, vaya, a esta hora hablando de comida. Claro, claro. Oye, y Constanza, has hablado de ella, esta mujer luchando. La verdad es que las mujeres hemos sido unas grandes olvidadas dentro de los libros de historia, no porque no hayan hecho grandes cosas, que en alguna ocasión, bueno, pues me he encontrado con alguien que ha hecho comentarios de novelas en las que decía, no, en aquella época la mujer no hacía tal cosa o no hacía tal otra. Y decía, sí, sí lo hacían, lo que pasa es que Claro. no se ha quedado reflejado en libros de historia. Yo creo que los escritores de novela histórica tenemos que reivindicar a esas mujeres. Háblanos de Constanza, que es una mujer luchadora Sí. y que lucha por sus sueños, además, los persigue. Claro, Constanza Clavé lo que quiere es conquistar los círculos de poder a través de la cocina, a través de su sueño y de su obsesión casi, ¿no? Del arte que le supone experimentar. Ella es una persona que crea, es una gran creadora y pretende hacer esto. Yo siempre pienso que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y en este momento, en el siglo XVIII, las mujeres evidentemente no podían hacer según qué cosas de cara al público. Pero Constanza lo que hace es quedarse en un segundo término durante mucho tiempo, aprovechando, o sea, esperando su posibilidad, su oportunidad. Y ya está bueno, detrás de la trinchera, porque es una mujer inteligente. Ella no va a arriesgar porque pone su vida en juego, su vida, sus sueños, sus deseos, absolutamente todo. Entonces está esperando la oportunidad y que muy probablemente, no puedo desvelar qué tipo de flor. Las flores son absolutamente importantes en la novela porque en el siglo XVIII se cocinaba mucho con las flores y Constanza las utiliza constantemente en la cocina para aromatizar quesos y sopas y para hacer ratafías y para dar color a las ensaladas. Pero hay una flor que marcará el desenlace de la novela y Constanza la descubre y espera. Esperar es un arte difícil, pero que da buenos resultados si eres inteligente y buscas la ocasión. Fíjate que estás hablando de Constanza y estaba pensando que se parece a ti. Yo siempre digo que los personajes siempre son el autor, incluso los malos más malos. En el fondo hay algo de nosotros en ellos, ¿no? Porque si no, no podríamos describirlos. Y estabas hablando de ella y de ese momento convulso, ¿no? En el que ella tiene que buscarse las triquiñuelas para conseguir sus objetivos. Y es que La cocinera, tu novela La cocinera, es también un retrato de una época. Sí, es el retrato de una época que es la Ilustración, ¿no? Soplaban vientos de revolución en la vecina Francia y aquí llegaron más tarde, pero ya se movían muchas cosas. Entonces, evidentemente, en una novela histórica sí que hay que retratar pues los movimientos sociales, donde ella se mueve, ¿no? Estos pequeños círculos que llaman a la revolución y los palacios y aquellos salones de exquisitos y exagerados, ¿no? Y la revolución llega con manifestaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, los hombres se empiezan a quitar las pelucas, las mujeres prescinden de estos vestidos tan incómodos, ¿no? Que no le permitían moverse ni sentarse, que ocupaban tantísimo espacio y esos miriñaques, esos corsés que... Entonces, ella respira todo esto también. Y cuando ella respira, nosotros los creadores, desde la disciplina que estemos creando, tú y yo con las letras, con las palabras, pero otros con el barro y otros con la música y otros con la pintura, lo que hacemos es de alguna forma canalizar todo esto a través de los materiales que tenemos a mano, ¿no? Ella lo hace a través de la cocina. Todo esto también intenta plasmarlo, va hacia este sentido.
Y fíjate que la cocina está ahora muy de moda. Hay que ver la de programas de televisión de cocina que estamos viendo, la de gente la de series de televisión que se están empezando a fraguar en torno al mundo de la cocina y esa especie de lucha entre lo que es la cocina de concurso, ¿no? Esa en la que hay un plato gigantesco y hay cositas chiquititas en el medio, y la cocina de toda la vida, la tradicional. Y es curioso porque también en esa división estaban los hombres y las mujeres, porque por lo general el gran chef siempre ha sido un hombre. Sí. Y la mujer era la que cocinaba en casa. O sea, el gran chef no coincidía, ¿no? Incluso hoy en día el gran chef sigue siendo un hombre. Sí, yo creo que la variedad acabará por llegar, porque está llegando a otros muchos círculos y acabará por llegar, ¿no? Pero eso es cierto. Entonces, yo intento darle la vuelta y pensar que esas mujeres, por esto dedico este libro a Carme Ruscalleda, ¿no? En homenaje a todas esas mujeres que estuvieron cocinando para sus familias, que dedicaron la vida a mantenerlos con muy poquitos medios en muchas ocasiones, que tuvieron que desarrollar muchísima imaginación y mucha creatividad, ¿no? Para no repetir y para que fueran pues lo más completos posibles con los escasos medios que tenían. Y también reivindico la cocina no como un espacio de opresión de la mujer, han habido otros y mucho peores, ¿no? Sino como un espacio de libertad, donde ellas se reunían, y era de los poquísimos espacios que estaba vedado a los hombres, porque eran ellas, como tú bien dices, ¿no? Pero en estos espacios de libertad se cocinaban muchas cosas, además de comida, se cocinaban intrigas, se cocinaban amores, se informaban de lo que sucedía detrás de los muros, que en muchas ocasiones la sociedad los aislaba, ¿no? Y tenían su pequeño círculo de poder, pero sobre todo de complicidad. Has sacado un tema que iba a preguntarte más adelante, pero ya que la has nombrado, la persona a la que va dedicada la novela es Carme Ruscalleda, que la estabas nombrando hace un momentito. ¿Por qué ella? ¿En qué ha participado o cómo te ha inspirado para esta novela? Bueno, sobre todo en la última parte, ¿no? Ha participado en la medida que a la hora de cocinar he ido consultando cosas que me parecían trascendentes, ¿no? Por ejemplo, pues el origen de la picada, el del sofrito, todas esas cosas que son como muy específicas y que no quería meter la pata bajo ningún concepto, ¿no? Pero sobre todo me ha inspirado a la hora de dibujar la personalidad del personaje, de la protagonista, de Constanza. Carme Ruscalleda es de las poquísimas chefs mujeres que hay, tiene 5 estrellas Michelin, pero es una mujer que se ha hecho ella misma. Es una mujer que empezó desde abajo, que sus padres tenían una tienda como la tenían mis padres también se dedicaban a una tienda de comestibles y cocinaban sus propios platos, y cuando se les quedó pequeña la cocina compraron un hostal, que está justo delante de la tienda que tenían, que es el famosísimo de Sant Pol, el restaurante de Sant Pol, es mundialmente conocido porque también tiene una estrella Michelin o alguna más, y allí siguió sirviendo las comidas que hacían en la tienda, ¿no? Y ella quería ser artista. Carme Ruscalleda quería dedicarse al mundo de la farándula o del arte. Y sus padres no la dejaron porque en aquel entonces todo esto era, gente de mal vivir, ¿no? Poco seria. Sí, es verdad. Como tenían negocio, pues le decían tú aquí. Pero ella ya empezó allí a crear, ¿no? Crear, pues al hacer las longanizas o hacer los productos que estaban elaborando, las hamburguesas, pues ya introducía pues frutos secos o cambiaba la forma. Y este trayecto vital de alguien que quiere seguir experimentando, creando, que hace de lo que tiene, lo potencia para acercarlo a sus sueños, me pareció suficiente para inspirar al personaje que yo quería diseñar y para dedicarle la novela, porque además ha sido una persona que con lo grande que es, a todos los niveles, ha sido muy generosa, porque me ha dedicado su tiempo, que es lo más grande que tenemos, ¿no? Fíjate que también tiene cosas de ella, o sea que al final los personajes los formamos con pequeñas piezas, son como un puzzle, ¿no? Sí, al final. Sí. Hablabas también de esa diferencia de las
comidas o de las cocinas o de la forma de cocinar en las grandes casas, en las casas con poder económico, y la comida que se hacía en casa de la gente humilde, ¿no? De la época en la que narras. Supongo que ahí también hay un proceso de documentación, porque uno puede caer en el error de decir, bueno, pues siglo XVIII, España, la gente comía tal cosa porque había estos productos, y luego hay una gran diferencia en el año, incluso en la misma clase social, ¿no?, de los que cocinan. Evidentemente, eso está, bueno, está clarísimo en el momento actual también, ¿no? O sea, podemos decir siglo XXI, se come caviar, porque el caviar está en los grandes supermercados y en las tiendas específicas, ¿no?, de delicatessen, pero el caviar está al alcance de algunos. Entonces, esto sí que es importante, y por esto también en la cocinera hace una muestra, una diferenciación muy importante entre la cocina de supervivencia, los fogons que decimos en Cataluña, que es la gente muy humilde. De hecho, Constanza hace una bajada a los infiernos muy, muy importante, ¿no? Y después todo lo demás que está al alcance de unos pocos y que en muchas ocasiones pues se derrocha absurdamente cuando la gente, bueno, no sé, la palabra absurdo no es la correcta, porque esto es un pecado, cuando la gente está pasando hambre. En esta novela, además de consultar muchos libros y de asesorarme por especialistas, a mí el cine me sirve muchísimo, porque yo soy muy cinematográfica en la escritura de mis novelas. Si yo no veo una imagen, no puedo escribirla, ¿no? Sí. Me la tengo que ver y que vivirme allí. Hay una película que os recomiendo que se llama Battle, no sé si la habéis visto. Battle es, bueno, no es un chef, es un personaje, Gerard Depardieu lo hace, que supervisa, ¿no? Es como un maître que supervisa las comidas del rey, muy importantes, tienen que ser todo un espectáculo. Y me conmocionó muchísimo en una escena donde hay un gran banquete, donde pues hay una acróbata y lujo por doquier, y al otro lado de la pantalla, o sea, al otro lado, justo detrás, hay toda esta gente que está trabajando durísimo para que esto pueda suceder. Claro. Y en este jaleo de la gente que está trabajando, hay un caballo que está sosteniendo a la trapecista que se pasea con sus mejores galas, se balancea sobre la mesa donde se sirve el banquete. El caballo se asusta y para sujetarlo alguien enrolla alrededor de su cuerpo la cuerda y al final queda colgado del cuello y se ahorca y se muere. Nadie mueve un dedo para salvarlo, porque hay que salvar el banquete del rey. O sea que el precio es muy alto. Sí. Y en mi banquete no sucede esto, pero he querido reflejar también el dolor y la injusticia que tienen que sufrir también otros muchos para pagar un precio excesivo y desmesurado, ¿no? O sea, también quiero que sea, pues bueno, poner sobre la mesa, bueno, la sociedad de entonces, que bueno, tiene muchos paralelismos con la de ahora. Sí, yo siempre digo que la novela histórica no es algo que ha quedado en el pasado, sino que nosotros repetimos nuestra historia una y otra vez, porque en el fondo los seres humanos siempre somos iguales. Nos mueven las pasiones, el amor, el odio, el deseo de poder, el dinero, en fin, siempre nos mueve lo mismo. Sí. He leído por ahí que calificas tu obra como una novela de la seducción. Es verdad, como decía García Lorca, decía que él escribía para que lo quisieran, y yo creo que es que cada novela es eso, es un acto de seducción al lector. Y es que en esta novela, en La cocinera, el lector se va a encontrar aventuras, se va a encontrar con el amor, se va a encontrar con gastronomía, con historia, va a encontrar personajes de ficción que supongo que serán los más osados, tal y como me lo o sea, son los que más se atreven a hacer, porque luego están mezclados con personajes históricos que, claro, un poco uno, de esto ya hemos hablado más veces, uno se siente un poco obligado por los libros de historia a hacer que se comporten tal y como se dice en los libros de historia que se comportaron, ¿no? ¿Cómo haces tú esa división de personajes?
50% reales, 50% históricos, vas adaptándote a la vida de los reales para adaptar a los que te inventas, como... Sí, yo creo que hay que ser muy, muy rigurosos con lo que nos han contado de la historia o lo que podemos saber de la historia, porque esto, claro, también es un terreno espinoso, ¿no? Porque depende de los historiadores, pues te reflejan una realidad u otra, después se descubren nuevos hallazgos y lo que fue en un momento verdad ahora ya no lo es, ¿no? Pero en todo caso hay que, ser rigurosos con los personajes históricos y no desviarles del camino que nos han dicho que vivieron, ¿no? Por lo tanto, mis personajes nunca son los personajes, mis protagonistas nunca son los históricos. Los históricos, lo que hago es que creen una atmósfera a nivel social, a nivel político, a nivel económico, porque, claro, hay que reflejar una época y hay que ser fieles a ella. Pero los personajes protagonistas siempre son personajes míos, que esto sí que es muy importante, que deben comportarse como seres del siglo o de la época, en este caso el primer tercio del siglo XVIII. Por lo tanto, según qué cosas no las pueden ni comer, ni decir, ni hacer, ¿no? Y ahí sí que nos dan muchas pistas todos los personajes históricos. Sí, claro. Y yo sé que eres una mujer trabajadora, pero muy trabajadora en muchos ámbitos, pero además ahora mismo estás muy volcada dentro de la literatura. En los últimos años ha habido grandes éxitos editoriales firmados por ti. Sé que La cocinera estás ahora en plena promoción, han salido hace muy poquito, en marzo creo que salió, ¿no? Pero estoy segura de que estás trabajando en algo también, ¿no? Sí, claro. Ya estás cocinando otra. Sí, evidentemente es altamente adictivo escribirlo, sabes bien. Además, cuando una novela sale en librerías es probable, claro, cuando tú dejas de escribir una novela hasta que no pasa todo el proceso de corrección, de edición, pues pasa un tiempo. Y yo inmediatamente cuando acabo una novela pienso que la vida es tan corta y tengo tantas historias que contar y tantas vidas que quiero vivirlas a través de las historias que narro, que me falta tiempo. Tengo una carpeta de novelas pendientes, digo, no sé si voy a tener tiempo. Madre mía. Soy terriblemente curiosa. Sí. Bueno, pero eso está muy bien. Pues nada, decirles a nuestros oyentes, muy recomendable la novela de La cocinera de Coia Valls. Acérquense porque la van a disfrutar muchísimo. Gracias, Coia, por acompañarnos y nada, te mando un beso muy, muy, muy grande. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a este espacio, a este delicioso espacio, y que tengáis muy buen día. Gracias, Coia. Y nada, si es que nuestro espacio se nos queda siempre muy, muy, muy cortito, pasen y lean y estos encuentros con autores. Despedirme con la agenda, las cosas que van a suceder esta semana y que esta vez, tienen que ver conmigo, con mi nueva novela, con Tempus. Tendremos presentación en el FNAC de Madrid, en Callao, el día 13 de junio, este viernes a las 7 de la tarde, que ya saben, FNAC Callao está en la calle Preciados número 28 en Madrid, y Nacho Ares será el presentador, el maestro de ceremonias. También tengo otras firmas en la Feria del Libro de Madrid para todos los que estéis por allí, os queráis acercar. El sábado 14 estaré firmando Tempus de 7 a 9 horas en la caseta de la librería Atlántica, que es la caseta número 99. También estaré el domingo 15 de 12 a 2 de la tarde en la caseta de Generación X, en la número 55 y 56. Eso, el sábado en Atlántica de 7 a 9 y el domingo en la caseta de Generación X, que están situados en los números 55 y 56. Y nada, me despido como siempre con una frase. Yo he encontrado en la literatura el refugio que no encontraba tan perfecto en el cine o en el café o en la tertulia o en el juego. Esto lo decía uno de los grandes a quien yo tengo un cariño especial, Miguel Delibes. Les emplazo para que se vean con nosotros o que nos escuchen el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Un gran abrazo desde aquí, desde Pasen y Lean.